Hola a todo el mundo, bienvenida, bienvenido a este episodio de Esencialmente. Mi nombre es Laura Moratalla, estoy encantadísima de estar a este lado del micro y como siempre, me repito muchísimo, pero es que lo siento así, te doy las gracias por escucharme y dar sentido así a este espacio. Hoy vengo a hablar de un tema que me parece muy importante, vamos a hablar de trauma psicológico y en concreto vamos a hablar de un síntoma del que escucho y leo poquísimo. Se habla muy poco sobre este síntoma y a veces cuesta mucho identificarlo y por tanto cuesta aprender a gestionarlo. Entonces hoy vamos a hablar de la fragmentación de la memoria cuando hay un trauma. Y antes de comenzar y de que veamos qué puede conllevar en nuestro presente el que exista esa fragmentación en nuestra memoria debido a que hayamos atravesado una experiencia que nos ha causado un trauma, vamos a ver primero pues cómo se puede dar un trauma. Y es que cuando hablamos de traumas psicológicos solemos pensar en eventos extraordinarios, pero lo cierto es que puede surgir a raíz de múltiples vivencias, como puede ser, por ejemplo, sufrir episodios de acoso, maltrato o abuso, carecer de apoyo psicoemocional durante la infancia o adolescencia, vivir una catástrofe natural, pasar por un ingreso hospitalario propio o de alguien cercano, más aún si se trata de un ingreso que han tenido pues esas figuras de las que dependemos mientras estamos evolucionando, o de esas figuras que son nuestras figuras de apego, aunque seamos adultos. Antes también decía el carecer de apoyo psicoemocional durante la infancia y adolescencia, pero también en la adultez tiene unas importantes consecuencias. También afrontar una enfermedad grave puede ser fuente para vivir un trauma psicológico, asumir responsabilidades que no corresponden a la etapa vital. Por ejemplo, cuando somos pequeños y tenemos que encargarnos del cuidado de otros hermanos o del cuidado de nuestros padres, cuando no tenemos tiempo para jugar porque tenemos que estar haciendo cosas que no corresponden a nuestra edad, en definitiva. Perder a un ser querido o experimentar un divorcio o separación, entre otras situaciones. Pero para que nos hagamos una idea, estas situaciones son potencialmente traumáticas y muchas personas atraviesan por situaciones como estas o parecidas, pero no significa que todas las personas terminen teniendo un trauma psicológico. La clave está en cómo se procesa y se integra esa experiencia vivida y en cómo nos sentimos acompañados cuando pasamos por situaciones de este tipo. Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos un trauma psicológico? Es cierto que existen varios síntomas. En un episodio de un podcast no da para hablar de todo lo que conlleva el trauma psicológico, ya que es muy amplio y complejo de explicar, pero hoy vamos a centrarnos en la fragmentación de la memoria, como te decía al inicio, ya que este síntoma es especialmente importante porque suele generar una gran confusión y un malestar, lo cual dificulta su comprensión y, por tanto, el que lo tratemos de una manera adecuada, el que aprendamos a gestionarlo. ¿Qué es esta fragmentación de la memoria de la que te estoy hablando? Cuando vivimos una experiencia difícil que no genera trauma, solemos poder recordarla con cierta continuidad. Recordamos detalles, contexto, emociones, sensaciones, y esto está conectado entre sí. O sea, tenemos un relato con esa continuidad de la que hablamos. Pero cuando hay trauma, esta memoria se fragmenta y la información cognitiva, sensorial y emocional se separa. De manera que esto puede dar lugar a flashback, nos vienen ciertas imágenes de manera repentina y muy cortas sobre aquel suceso, puede conllevar reacciones intensas ante sonidos, olores, lugares u otro tipo de estímulos y estados emocionales intensos sin causa aparente. Muchas veces no somos conscientes de qué está causando este malestar y precisamente esa falta de claridad puede hacer que se profundice aún más. Entonces, cuando se activa esta memoria traumática, por llamarlo de alguna manera, sea el fragmento emocional, sensorial o cognitivo, pueden ponerse en marcha mecanismos de defensa automáticos e inconscientes. Algunos de los más comunes son la huida, la congelación y la lucha. Estos son mecanismos de afrontamiento inherentes a la especie humana, inherentes a los seres vivos, ¿vale? O sea, son mecanismos de supervivencia. Entonces, cuando sentimos un peligro, porque nuestra mente o
una parte cognitiva, emocional o sensorial ha conectado con aquello que sucedió y nos sentimos en peligro porque no queremos volver a atravesar por una situación que nos cause ese malestar, pues se pueden activar, ¿no? Y la huida sería evitar o escapar rápidamente de la situación que nos genera ese malestar. La congelación es quedarnos completamente bloqueados, incluso es decir que hay personas que llegan a desmayarse como mecanismo de defensa. Evidentemente estamos hablando de mecanismos de defensa inconscientes. Y el otro sería la lucha, que es una reacción con una intensidad desproporcionada a lo que está sucediendo. Es como si estuviéramos luchando contra un peligro que ya no está presente, pero que algo ha conectado con aquello que sucedió y entonces lo vivimos como si tuviéramos que luchar para atravesar esa situación y que no se nos vuelva a dañar de ninguna manera, ¿no? Evidentemente, estos mecanismos tienen una función muy clara, que es la de protegernos. Se activan cuando nuestro sistema percibe que volvemos a estar en peligro, como te comentaba, aunque ese peligro ya haya pasado. Sin embargo, cuando se activan de forma constante en el presente, interfiere seriamente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, te cuento una experiencia personal que he tenido no hace mucho, hace apenas una semana. Yo iba hacia el gimnasio al que suelo ir habitualmente y en esta ocasión iba sola. Normalmente voy acompañada o de mi marido o de mi hijo, pero lo cierto es que una vez que estamos dentro, pues cada uno hace su rutina y ya está, y luego nos volvemos juntos a casa. Pero en esta ocasión iba a entrar sola y hubo algo que me impidió entrar. Hubo un malestar muy intenso que me impidió entrar. ¿Qué pasa? Que yo en el colegio y en el instituto sufrí bullying. Y entonces hay ciertas situaciones, cada vez menos, porque he trabajado muchísimo en sanar esto, pero sí que hay ciertas situaciones que hay una parte de estas memorias de las que hablamos que une con aquello, yo me siento en peligro y en mi caso puse en marcha la huida, me fui a andar por el campo. Entonces me generó tal malestar, tal sensación de incapacidad que comencé a darle vueltas y evidentemente lo que voy a ir haciendo es afrontar estas situaciones para que algo que pasó hace muchísimo tiempo y que he trabajado y que he sanado, yo incluso he llegado a atender a personas que me hicieron bullying, algo que yo creo que está situado en el lugar que corresponde, pues no provoque una interferencia en mi vida. Entonces iré actuando, iré trabajando a nivel conductual, he trabajado mucho a nivel cognitivo y emocional, ahora me toca trabajar en este sentido, en el gimnasio, en otras cosas no me pasa, ¿vale? Pero trabajaré a nivel conductual para poder abordar esa situación y que, como te digo, no haga una interferencia a aquello que sucedió y que no forma parte ni mucho menos de mi presente. Entonces, eso es lo que nos sucede a veces. Te relato mi situación, porque hace poquito que ha pasado y porque además puede servirte para identificar si te sucede algo parecido, porque como te digo, este síntoma es muy difícil de identificar. Es muy difícil de identificar que ha habido alguna de estas memorias que ha conectado con aquello que te sucedió y que ese malestar viene de ahí y por eso no te atreves a hacer ciertas cosas. Entonces, por eso te relato esta situación, porque evidentemente es algo que nos puede pasar a todos los que tenemos algún tipo de trauma psicológico. Es muy importante identificarlo y buscar ayuda para sanar esa herida emocional, para integrar esas memorias fragmentadas y para desarrollar herramientas de afrontamiento más funcionales y saludables. Pero por supuesto, lo que no estaría bien es que permitamos que aquello que sucedió condicione nuestra vida presente, porque al final lo que estamos haciendo es meternos en una burbuja y esta burbuja incluso se puede ir achicando y cada vez sentirnos menos capaces de afrontar distintas situaciones. Entonces, lo más sano es ir dando pasos para ser conscientes de que a día de hoy aquello no nos está amenazando, que tenemos otros mecanismos de afrontamiento más funcionales, que somos capaces y demás. Entonces, es fundamental en muchísimas ocasiones buscar apoyo y realizar un proceso de terapia. Si te sucede esto, en nuestro equipo podremos trabajar contigo para sanar ese trauma psicológico y, como te decía, para incluir en ti mecanismos de afrontamiento mucho más sanos y mucho más funcionales, conectados con quién eres realmente, no con lo que te pasó, que finalmente
no nos define, pero muchas veces nos termina condicionando si no llevamos a cabo un trabajo correcto. Y pueden pasar muchísimos años, porque lo cierto es que a mí esto me pasó hace décadas ya, yo ya hablo en décadas, y aún así, mira, sin esperármelo, pues hubo algo que conectó. La verdad es que no sé qué fue realmente, no sé si fue que subían por la escalera hacia el gimnasio un grupito de personas, no sé si fue algún olor, no sé si fue eh, un coche, es que pueden ser varias cosas, no siempre se identifican, pero sí sé que algo hubo que me unió con aquello y que por eso yo me sentí incapaz de entrar en el gimnasio sola. Entonces, bueno, vamos a ir afrontando estas cositas. Espero que esto ponga algo de claridad, si te ha pasado algo similar, para que entiendas que tu memoria se pudo fragmentar por ese trauma psicológico y que desde ahí pues es fácil que suceda esto que te estoy comentando. Si necesitas ayuda, acompañamiento, estaremos encantados de acompañarte. Como te decía, encuentras el enlace en el texto para ponerte en contacto con nosotros, con el equipo de Laura Moratalla Psicología. Como siempre, ha sido un placer estar hablando este ratito contigo. Deseo que tengas una muy feliz semana y nos escuchamos muy prontito. Un besito, chao.